Muy bien, queridos hermanos, hoy día es lunes 23 de febrero, lunes 23 de febrero, hermanos. El título de la lección para hoy día, ahí está en la pantalla. Ahora sí, todos a participar, prendan micro, pueden leer lo que está ahí en la pantalla. Confirmen, hermanos, si se ve o no. A ver, hermano, hermana, puedes prender tu micro. Si continúan en la fe. Muy bien, gracias, hermana. Entonces, si continúan en la fe. Si continúan en la fe, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, como introducción, entonces, ¿qué entendemos por este título? ¿De qué vamos a tratar en esta mañana, no? El título nos dice prácticamente de qué vamos a tratar. A ver, ahí dice continúan. ¿Qué cosa es continuar? Continuar, hermanos. ¿Qué es continuar? ¿No? Es seguir, es permanecer. Ujú. Seguir, permanecer, ¿no? Ajá. A ver, tú, hermano, hermana, ¿qué dices? A ver. Hermano, hermano justo, Sí, sí, eh, sí. sí, bueno, el temor que tenía Pablo era de que, no sé si le está escribiendo a los colosenses, me parece que sí, de que ellos se apartaran de la fe por causa de las falsas doctrinas que estaban golpeando a la iglesia. Entonces, si continúan en la fe, viene a ser como un llamado a estar firmes. Recuerdo una visión que tiene la hermana Elena de White, donde el pueblo de Dios se ve caminando por un caminito bien angosto, ¿cierto? Y abajo como un gran despeñadero, barranco, ¿cierto? Y solo aquellos que iban mirando a Cristo permanecían en el camino y otros iban cayendo cuando perdían de vista al Señor. La única manera de poder continuar en la fe es viendo a Cristo. Cuando miramos al mundo, podemos ser atraídos hacia Él. Muy bien, hermana, sí, así es. A mirar a Cristo, ¿no es cierto? Permanecer firmes en mirar a Cristo, ¿no? ¿Y tu hermano qué dices? A ver, hermano, hermana, a ver, ¿qué entiendes por continúan, dice, en la fe? O sea, continuar, o sea, que uno pueda continuar. La palabrita continuar para ti, ¿qué significa, no? Continuar, ¿no? ¿Y continuar en qué? En la fe, pues, ¿no? En la fe. Y ahí está la hermana dando respuestas, que es mirar a Cristo, ¿no? O sea, permanecer, sino continuar o permanecer, ¿no? Y como dice también, entonces en este mundo, ¿no? O bien son las tradiciones y filosofías las que predominen en nuestra vida como principios, o bien los mandamientos de Dios como principios, ¿no? De la palabra de Dios, ¿no? Hay dos cosas nada más, ¿no? ¿Qué es lo que permanece? ¿Qué es lo que va a continuar en nuestras vidas? ¿Los pensamientos humanos, filosofías humanas o los principios de la palabra de Dios? Ahí sí, como la hermana menciona, eso está en la palabra de Dios, ¿no? Había ese problema, hermanos, había ese problema, por eso vamos a ver que el apóstol Pablo, no hablando a los colosenses, eso es lo que dicen, ¿no? Que continúen pues en la fe y no se dejen llevar por las filosofías. ¿Qué piensas tú, hermano, de eso, no? ¿Es así o no es así? Hermano, No, justo, por disculpe, favor, hermana, participe, participe. hay un versículo también donde Jesús habla acerca de esto, a lo mejor con otras palabras, pero dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eh, bueno, la lucha del cristiano, ¿cierto? Es ser realmente un discípulo de Cristo, es seguir en su camino, seguir en la misión que Él encomienda, ¿cierto? Y la única forma de permanecer, ¿cierto? Es haciéndolo en su palabra, es decir, es permanecer en la palabra, es, es- es mirándolo a Él, porque finalmente Él es la palabra, Él es el verbo.
Muy bien, muy bien. Entonces, hay dos palabras, ¿no? Fieles o infieles, diríamos, ¿no? Entonces, para ser fieles, o sea, ¿qué entendemos, no? Para ser fieles. ¿Cómo es que se muestra la evidencia esa, no? Entonces, ahí el título dice, continúan en la fe. O sea, los fieles continúan en la fe, en la creencia, ¿no? De que Cristo es el que es nuestro Salvador y se mantienen en Cristo, los fieles. Pero los infieles no miran a Jesús y no se mantienen con Jesús, ¿no? Ahí hay una diferencia, ¿no, hermanos? Bien. Em, Interesante el texto también que nuestra hermana menciona, que el Señor Jesucristo dice, si ustedes permanecen en mi palabra, ¿no? Seréis verdaderamente mis discípulos, ¿no? Si permanecen o continúan en mis palabras, entonces ahí se va a ver, hermanos, realmente que ustedes son mis discípulos. O sea, realmente eres un cristiano si permaneces en las palabras que el Señor ha enseñado y lo practicas, ¿no? ¿Qué les parece, hermanos? A ver, participen, hermanos. Mm, Porque en este mundo estamos ahí, estamos permaneciendo o continuando bien en nuestros propios pensamientos, filosofías humanas o bien en lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Para todos es así, ¿no? Para todos. Cada uno que estamos analicemos, ¿no? En qué permanece, a qué es lo, en qué nosotros continuamos o permanecemos, ¿no? En la, Hermano. sí, sí, participe. Justamente por lo que te estaba diciendo ahora, me vino también otro versículo a la mente donde dice, el que piensa que está firme, mire que no caiga. O sea, el permanecer es eso, es no caer y si caemos, ¿cierto? Volver a levantarnos, porque también hay otro versículo que no recuerdo bien cómo dice, pero es cuando no es lo mismo cuando cae el malvado, ¿cierto? Que él sigue allí en el lodo, porque cuando el cristiano se levanta es distinto. O sea, se levanta o sea, tratando de explicarlo un poquito, se levanta de la mano de Dios para tratar de no volver a caer en el mismo error, ¿cierto? No así el malvado que se regocija de las cosas que hace y aún sigue peor. Eh, Uno a veces está en esa situación, mis hermanos, en que empieza a mirar hacia el lado, empieza a mirar los errores de los hermanos y dice, no, yo no caería en eso. No, yo no me alejaría de la iglesia. Hermanos, si uno no sabe en qué momento está fuera. Entonces, por eso, el que piensa que está firme, mira que no caiga. Hay que mirar a Cristo en todo momento, porque si no, no se da cuenta cuando está fuera. Muy bien, sí, pues hermanos, como dice nuestra hermana, la vida, en la vida cotidiana vemos, ¿no? Enfrentamos pruebas cada día, cada segundo de nuestra vida estamos a prueba. Entonces, ahí la prueba es muy importante, ¿no? Para determinar si estamos continuando en la fe o ya no continuamos en la fe. Eso siempre lo hemos visto en toda la vida, ¿no? De Moisés, de José, de Job, siempre lo mencionamos, ¿no? De permanecer en la fe frente a las pruebas. Pero su esposa en un momento determinado ya no permanecía en la fe, ¿no? Se rindió, ¿no? Y así. Pero cada uno, hermanos, estamos ahí frente a las pruebas demostrando si continuamos en la fe o no continuamos en la fe. También mencionó el texto, que hay texto bíblico, ¿no? Que dice que el que piensa que esté firme, mire que no caiga. Entonces, el que está firme, pues no va a claudicar, no va a desobedecer, bueno, ante las pruebas, ¿no? Caso, los jóvenes hebreos en Babilonia, cuando se les dijo, ¿no? Que se inclinaran ante la imagen, pero ¿qué sabían estos jóvenes? Sabían al principio que no debían inclinarse no, como dice segundo mandamiento, dice, no se hagan imágenes ni esculturas, no se inclinen a ellos, ¿no?
no lo reverencien, ¿no? Porque es adorar. Entonces, porque dice, ¿no? Que Dios es celoso y castiga la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, ¿no? Pero hace misericordia a los que sí permanecen fieles, a los que continúan en la fe, ¿no es cierto? Obedecen el mandamiento de Dios. Ahí está Dios, misericordia tiene a millares y millares de generaciones, a los que continúan en la fe. De ahí que Abraham fue seleccionado también como uno de los hijos de Dios, porque continuó en la fe, ¿no? Permaneció en la fe. Muy bien, hermanos, gracias por vuestra participación, pero me gustaría que participen los demás hermanos también. Hermano, hermana, participa, pregunta. Estamos aquí reflexionando, pues, hermanos, y así vamos aprendiendo, pues, aprendemos, pienso que así, hermanos, ¿no? Y saludos para Hermano, nuestros hermanos. Sí, sí, hermana, participe, sí, participe. disculpe, no, era solamente, es que encontré el versículo que estaba mencionando hace un momento, está en Proverbios 24, capítulo 16, dice, porque tal vez caiga el justo 7 veces, pero otras tantas volverá a levantarse, en cambio los impíos caerán en desgracia. Muy bien, ahí está Proverbios 24:16. El justo puede caer las veces que, cualquier cantidad de veces, 7 veces simbólicamente es cualquier cantidad, pero se levanta pues y sigue adelante, se levanta y sigue adelante, ¿no? Es como en una carrera de maratón, no sé, no se Hermano, puede caer el corredor, pero se levanta y sigue, no se rinde, pues hermanos, ¿no? Sí, hermano, participa, hermano. ya, ya. Gracias, buen día, mis queridos. Pablo es un ejemplo de todo esto. Y si miramos las grandes de la Biblia, pues nos enseñan de proseguir el camino. Y Pablo dice, he peleado la buena batalla. ¿Qué quería decir eso? Que él continuó en la fe. He peleado la buena batalla de la fe. ¿Y qué nos queda luego? Y ahora me espera la corona, pues. Porque todo, no diríamos sacrificio, todo acto de amor que hacemos para con Dios, porque la fe va acompañada de obras, va acompañada de muchas cosas y las obras vienen por amor. Y eso ya lo hemos estudiado. Todo lo que hacemos es por amor a Dios. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces el proseguir, el continuar, es un acto de amor. Amamos a alguien porque Él nos amó primero. Así que sigamos porque después viene el premio. No le interesa al premio tampoco, sino que es ese nato proseguir de un hijo de Dios. Eh, Cuando uno tiene que demostrar un acto de amor, no lo hace a cambio de algo, lo hace porque nace. Y aquí hay un ejemplo también en la amistad, por ejemplo, entre David y Jonathan. Nace, ¿no? Y un buen amigo hasta es capaz de dar la vida. Y ese gran amigo que dio ya su vida, que fue Jesús por nosotros, y nos hace a que nosotros prosigamos, ¿no? Para llegar a la patria celestial. Ese sería, hermano. Muy bien, hermanos, así participen, hermanos. Sí, pues, Pablo, Justo sí participó. Sí, hermano, participe, hermano, participe. respecto a esto, Jesús era muy claro al decir respecto a las tradiciones en Mateo 15:3 y el versículo 6 también dice, y él respondió, o respondiendo les dijo, ¿por qué también vosotros traspasáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones?
El 6 dice, no deberá honrar a su padre o a su madre con socorro, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. O sea, con los judíos cuando hacían alguna obra para la iglesia, algo así, entonces para el templo, ya no se eximían de ayudar a sus padres. Eso decía sus tradiciones, pero Jesús dice, con eso ustedes están anulando la ley de Dios por vuestras tradiciones. Y cuando alguien es fiel a Dios, se mantiene leal en todos los tiempos. La historia nos demuestra de que hay una iglesia que no se mantuvo fiel el año 321, cuando Constantino ingresó las tradiciones a la iglesia. Es verdad, había en ese tiempo persecución. Es verdad que sus tierras lo expropiaban y es verdad, había mucho sufrimiento para el cristianismo. Pero aquel astuto rey romano se hizo cristiano y se los devolvió las tierras que habían quitado a los cristianos y puso una tradición en lugar de sábado, domingo. Por ejemplo, ellos los que entraban a la iglesia en ese tiempo adoraban ídolos. O, en la historia dice, no, Apolo, Osiris, bueno, a una dama, por ejemplo, adoraban. En lugar de ello, vamos a adorar a Virgen María, y así. Muchos santos llenaron, tradiciones. Pero en nuestros días, lo más curioso es que ellos nos dicen a nosotros que nos hemos salido de la iglesia, nos hemos apartado de la verdad. Y a veces nosotros no, nos quedamos mal parados. Inclusive la palabra hereje es una virtud y ereitos es en griego que se refiere a la persona que es leal a los principios. Ereitos. Ahí vienen herejes. Es como decir, algún seguidor de Jesús que es fiel a Dios, este es fiel. La fidelidad lo tornan como alguna cosa asquerosa y nos hace pensar que hereje es algo malo, algo hiriente, algo insultante. Eso es la historia, lo que estamos viviendo, pero sin embargo nosotros tenemos que ganar a ellos con amor. Es mantenerse de parte de Dios, aun que tengamos que sufrir persecución. Y alguien dijo, ¿por qué no hay persecución ahora como en los tiempos antiguos? Porque no estamos viviendo a la altura de la verdad que conocemos, entonces nos conformamos, nos igualamos con lo que ellos hacen, la misma cosa hacemos, entonces nadie nos persigue. Pues. Eso es mi participación, hermano. Muy bien, hermano Marcelino. Sí, pues, hermanos, aquello, como dicen los hermanos, para reflexionar respecto a los judíos, ¿no es cierto? Ese episodio, por ejemplo, que Jesús les dijo claramente a ellos, ¿no? Que ellos eran fieles o continuaban, ¿no? En que ya no continuaban, pues, realmente en la fe, en los principios, ¿no? En los mandamientos de Dios. Miren, el pueblo de Israel, el pueblo judío ya no continuaba obedeciendo los mandamientos de Dios, pero aparentemente ellos eran pues no legalistas en el sentido de que sí obedecían, porque les dijo hipócritas les dijo, miren, eso es lo que pasa cuando ya no continuamos en la fe firmes, entonces nosotros cambiamos con la filosofía humana el mandamiento de Dios. Hipócritas, ustedes han cambiado mi mandamiento, ¿no? Que dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Y para que yo les dé más años de vida. Ustedes lo han cambiado ese mandamiento con vuestra tradición, con vuestro pensamiento, con vuestra filosofía. Ustedes dicen algo que una palabra corbán es corbán. ¿Qué significa eso? Que si ya todo lo he consagrado a Dios, papá, mamá, no te puedo ayudar. Hipócrita le dice, están invalidando mi mandamiento con vuestra tradición.
con vuestra filosofía humana, ¿no? Entonces ellos eran legalistas, ¿no? ¿Quién como ellos se pueden decir que no guardan los 10 mandamientos? Pero de forma legal que no sirve. Eso hay que tener cuidado la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Nosotros, ¿no? Corremos ese riesgo de ser así legalistas. Nada que ver con el Señor, pero legalistamente queremos guardar los mandamientos a la fuerza, ¿no? Por obligación o por miedo, pero no debería ser así, ¿no? Y el hermano Marcelino decía, importante, el fundamento es el amor, ¿no? Si ustedes me aman, dice, guarden mis mandamientos. Entonces, mirar a Jesucristo, ¿no? Como hace Pablo y como lo recalca nuestra hermana Mónica también, ¿no? Y la iglesia romana, hermanos, la iglesia romana también hizo alusión a nuestro hermano Marcelino. Entonces, ellos también pues son fieles a las tradiciones, a las filosofías humanas. Entonces, esos son pensamientos humanos, ¿no? Lo han invalidado también el mandamiento de Dios. El segundo mandamiento que dice no hagan no, imágenes, esculturas, no se inclinen a ellas, que yo soy celoso. Entonces, ellos introducen dentro, ¿no? de la iglesia a estatuas, ídolos, imágenes y hacen culto por acá y por allá y se aferran a esas tradiciones, ¿no? Eso es como una bebida, ¿no? Que emborracha, nos dice que, bueno, en el Apocalipsis habla, ¿no? Así que se ha prostituido, que se ha apartado, ¿no? Pues justamente por eso, ¿no? Esa bebida, no que emborracha, vendría a ser esas tradiciones y costumbres, ¿no? Entonces, pero se dice que es fiel a Dios, que es la iglesia madre, ¿no? Entonces ahí, hermanos, miren, ahí entonces en este conflicto entre el bien y el mal, ¿en qué posición estamos nosotros? Tú, hermano, que estás en esta sala, ¿en qué posición estás? Así tal vez como los judíos decimos ser cristianos, pero sin embargo, podemos estar obedeciendo los mandamientos no por amor al Señor, sino simplemente por miedo, no sé, por qué otras razones, ¿no? Así como los judíos, ¿no? Entonces, es para reflexionar, ¿no? Por eso el título, si continúan en la fe. Vamos a leer lo que dice la Biblia y en cualquier momento, hermano, hermana, participa, pues. Lee Colosenses 1:23. Estamos estudiando el libro de Colosenses. Vamos a ver Colosenses capítulo 1, versículo 23. ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de permanecer? La palabra permanecer, ¿no? O continuar, ¿no? Fundados y firmes en la fe. ¿Ah? ¿A qué se refiere Pablo cuando habla, pues, de esta palabrita? Habla Pablo, ahí vamos a leer, ¿no? Fundados y firmes, ¿no? En la fe. Y también vamos a leer Colosenses 2:5 y Efesios 3:17. Hay 3 textos para leer. A ver, veamos, hermanos. Dice, Colosenses 1:23. Dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. Miren lo que está diciendo. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe. A ver si me ayudan en el contexto de a qué se está refiriendo. Ya me olvidé qué cosa vienen los textos anteriores. ¿De qué está hablando, no? Y está diciendo, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, ¿no? Este texto está dentro de un contexto, ¿no? ¿En qué contexto está? Justo ayer, no sé, lo que hemos estado estudiando, fácilmente nos olvidamos, hermanos, ¿no? De lo que hemos estado, personalmente me está pasando a mí eso, ¿no? El Hermano, contexto. Sí, por favor, hermanita, en el recuérdanos el contexto contexto. de la reconciliación, en el contexto de la reconciliación está hablando. El Ah, versículo ah, 1, allá, si me allá, permite, ¿cierto? ya. El 1 dice, ustedes antes eran extranjeros y enemigos de Dios en sus corazones o en sus mentes, decía, por las cosas malas que hacían, pero ahora Cristo los ha reconciliado mediante la muerte que sufrió en su existencia terrena y lo hizo para tenerlos a ustedes en su presencia, santos, sin mancha y sin culpa. Ahora, eso es lo que hizo Jesucristo. Y aquí viene el versículo donde dice lo que nosotros tenemos que hacer. Muy bien, gracias, hermano. Sí, pues entonces estas palabras están en el contexto de la reconciliación, ¿no?
Entonces, reconciliarse, ¿por qué? Porque uno se ha separado. Dice, ¿por qué se ha separado? Por no permanecer, pues fiel, firme en la fe. Ahí es donde nos separamos. Te vienen pruebas respecto a las cosas que dice Dios, que como cristiano tú no debes, o yo no debo hacer. Dios me dice, si lo amo a Dios, no importa, aunque me van a quitar la vida, pues ya, pues permanezco fiel hasta la muerte, ¿no? Entonces, eso es lo que quiere ver Dios, ¿no? Una demostración de que realmente crees. Pero uno se ha podido apartar, como dijo nuestra hermana el texto de Proverbios 24:16, dice, ¿no? El justo puede caer 7 veces, pero se levanta, pues, y sigue adelante. En este mundo es así, en una guerra también puedes quedar herido, ¿no? Y tantas cosas, pero te levantas y sigues adelante, ¿no? Entonces, ahí es, ¿no? Lo que dice la palabra de Dios, que uno tiene que perseverar. El que persevera hasta el final, ese va a ser salvo. Si alguien quiere participar, ya. Bueno, en cualquier momento pueden participar. Bueno, entonces, hermanos, eh, dice ahí, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, en verdad, no permanecéis, o sea, podemos decir de palabras, sí, yo estoy permaneciendo fundado, pero a ver, venga la prueba y vamos a ver ahí realmente si sigues fiel, ¿no? Entonces, para uno, todos estemos pasando pruebas, en el cual todos somos un espectáculo, nos ven a ver, ¿seguirá justo todavía fiel frente a estas pruebas o se rendirá? Y vienen las pruebas y vienen las pruebas y así. Entonces uno tiene que permanecer fiel hasta la muerte, ¿no? De eso está hablando. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, no, reconciliándose ahora, entonces hay que permanecer fiel, pues ya no hay que separarse, ¿no? Y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, sin mover ni a la derecha ni a la izquierda, sino seguir el camino recto, ¿no? Sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Entonces, hermanos, a lo largo de la predicación de la palabra de Dios, en el tiempo que se predica la palabra de Dios, todo ser humano o bien no permanece fundado, fiel, bueno, como dice ahí, ¿no? La palabra del Señor, ¿no? Como dice ahí, ¿no? El cual se predica, se predica el evangelio, hermanos, en todo el mundo, y el ser humano responde a esa predicación. Creer y permanecer fiel o no. En el conflicto, ahí que la Biblia en Apocalipsis habla del mensaje de los últimos 3 ángeles, bueno, el mensaje lo estamos dando. Entonces el mensaje es de que unos no permanecen fieles, ¿no? Entonces hay leyes humanas como la ley dominical, entonces se van por temor a ciertas cosas, ¿no? Pero el que permanece fiel, pues se mantiene, ¿no? En los mandatos de Dios. Por eso dice, aquí está la paciencia de los santos, la perseverancia de los santos, ¿no? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Entonces aquí se hace alusión, ¿cómo es permanecer fiel? Que uno guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, no solamente guardar el mandamiento de Dios como se dicen los judíos, por ejemplo, ¿no? Pero en el fondo no, ni siquiera guardan los mandamientos como debe ser, y no se van a las tradiciones. Y no tienen la fe de Jesús, están completamente perdidos, pues aunque era pues el pueblo de Dios, los hijos de Dios, el pueblo elegido por Dios, pues se han perdido pues completamente como pueblo, el pueblo judío está perdido. Los judíos individualmente se han convertido también al cristianismo, algunos, como los apóstoles, discípulos, ¿no? Y así. Entonces, eh, pero ahí está la característica, ¿no? De los que permanecen fieles, ¿no? Guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesucristo. Son dos cosas importantes, ¿no?
Ahí es donde uno demuestra realmente que continúa, ¿no? En la fe, ¿no? Bueno, vamos a continuar con Colosenses 2:5 porque aunque estoy ausente, dice la palabra de Dios, o sea, Pablo estaba ausente, no porque estaba en la cárcel, estoy ausente en cuerpo estoy ausente, pero no obstante, en espíritu estoy con vosotros. O sea, la carta era un mensaje pues espiritual, pero ahí está la presencia del apóstol juntamente con ellos. No obstante, en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden. Entonces se gozaba porque él recibía también la información de los colosenses, ¿no? A través de Epafrodito, me parece que era él, o es Epafras, no sé, pero el asunto es de que eh, le avisaban, pues, le avisaban a él y le decían que cómo estaba, pues, ¿no? Qué problemas había. Justo también se entera de que estaba entrando las tradiciones y filosofías dentro de la iglesia. Y eso es lo que pasa también, hermanos, en tu iglesia, en mi iglesia, o sea, en el grupo donde estamos, ¿no? Ahí, de todas maneras, el enemigo siempre va a usar a alguien para meter pensamientos humanos dentro de nuestra iglesia, ¿no? Para que uno no permanezca fiel, o que la iglesia, pues si no va a permanecer fiel, se va a caer, pues, ¿no? Se cae, ¿no? O sea, como una casa que no está firmada en la roca, sino en la arena. O sea, la arena significa filosofías humanas, la roca significa los mandamientos de Dios y la fe de Jesucristo, ¿no? La roca es Cristo, pues es un símbolo. En Efesios 3:17, hermanos, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Y esto es la parte central, ¿no? La fe en Jesucristo, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Por qué, hermanos? Un hermano ¿cuántos miles se bautizan, hermanos, en la iglesia adventista? ¿Cuántos quedan? Entonces, la realidad es de que en campañas donde, por ejemplo, una campaña se habrán bautizado algo de 23, hasta donde yo veo que ha quedado dentro de la iglesia, eh, hasta donde te recuerdes, una persona, uno de 23, imagínense. ¿Y qué ha pasado con los demás? ¿Dónde está la falla? Es que no han permanecido fieles en la fe, pero una persona sigue, permanece fiel, uno de 23, ¿ah? Y así, si tú te das cuenta, pasa así. Entonces, es que el enemigo ataca justamente en sus pensamientos humanos, filosofías humanas. Entonces, te ataca, pues, ¿no? Y cuando no estás firme, afirmado, y hay un consejo, ¿no? Que una hermana decía en nuestro grupo pequeño, dice, yo conocí el evangelio porque mi hermano me trajo, dice, me avisó el mensaje. Yo era joven, dice ella, como toda joven, seguramente se iba a dedicar a las costumbres de este mundo, ¿no? Pero el hermano que le predicó, y bueno, ella también aceptó y se entregó y le dijo, mira, a su hermana le dijo, mira, te voy a dar un consejo. No desobedezcas lo que dice Dios, no caigas. No, o sea, le decía, si caes una vez, ya fuiste, ya fuiste, ya has abierto la puerta para el enemigo. Tú tienes que ser fiel y no caer, ¿no? Pero si tú aperturas eso, entonces por eso ella también se mantiene fiel, ¿no? A Dios, persevera dentro de cuántos hermanos que se han entregado en esa oportunidad. Ella dice, no me olvido de ese consejo que mi hermano me dio, que no sea fiel en lo que dice, ¿no? Pase lo que pase, sea fiel, no apertura, porque si le abres la puerta al enemigo, ya está, ya dice, ya está, ya tengo por dónde entrar a la vida de esta persona. El enemigo ya sabe. Por eso no, ese es el consejo muy bueno, hermanos, ¿no? Y Cristo tiene que habitar en nosotros, no debemos dejarlo, hermanos. Lo dejamos cuando vamos a desobedecer a Dios, tenemos que dejar pues a Cristo. Ya no va a habitar Cristo en nosotros. Entonces ahí dice la Biblia, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados así,
Si habita, entonces nos arraigamos y cimentados, dice, en amor. Y la palabra amor, hermanos, es muy importante, porque dentro de la iglesia, nuestra iglesia adventista sobre todo, puede ser casi idéntico a los que son los judíos, que no estemos arraigados, cimentados en el amor, por amor a Dios, sino podemos estar obedeciendo por miedo, ¿no? O porque, no sé por qué otras razones, como los judíos, así. Y vamos criticando, juzgando a los demás también si no hacen una cosa y así, no. Tiene que ser un asunto de corazón, que uno vaya el sábado, devuelve su diezmo, que haga, como obedezca todos los mandamientos, tiene que ser de corazón, tiene que conocer. Hay pastores de la iglesia, pues de nuestra iglesia, que también no conocen a Dios, pero son pastores, ¿no? Entonces, ¿dónde se ve eso? Se ve pues de que no, o sea, fácilmente se van por el camino de la tradición o el pensamiento humano, pues hermanos, ¿no? Entonces, o sea, nadie puede decir que yo ya estoy firme, como el apóstol Pablo mismo dice, no, no piense que yo ya lo he logrado, ¿no? Yo prosigo a la meta, dice, ¿no? Prosigo olvidándome las cosas que quedan atrás. Entonces, hermanos, es importante este texto bíblico de que estemos en Cristo, habite Cristo en nosotros. O sea, habite, ¿qué significa habite? Que esté con nosotros a donde vayamos. Donde vayamos, hermanos, ¿no? Esté Cristo en nuestro corazón, ¿no? Es clave eso y esto a fin de que arraigados y cimentados seamos. Si está Cristo, entonces el amor está en nosotros. Nos convertimos como una fuente de amor también, porque Cristo está dentro de nosotros. Por eso dice arraigados y cimentados en amor. Bueno, esos son los textos bíblicos, hermanos. Justamente ahí la pregunta decía, ¿a qué se refiere Pablo cuando habla de permanecer fundados y firmes? ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de permanecer fundados y firmes en la fe, ¿no? Ahí está hablando Colosenses 2:5, Efesios 3:17 y también Colosenses 1:23. Si alguien quiere reforzar o quiere hacer preguntas, comentario, hágalo, hermano. Tal vez hay cosas que prácticas o alguna ilustración, hermanos, que pueda hacernos ver de mejor manera todo lo que estamos estudiando en esta mañana. Participa, hermano, participa. Sí, Hermano por Justo, favor, participe, hermano. si nosotros miramos como ejemplo a los grandes de la Biblia, como a José, que José prefigura a Jesús, que podemos permanecer a pesar de la circunstancia que vivió José, llega a ser hasta el emperador allá en Egipto. Viene después de todo esto la recompensa a todo ese acto de amor que hace y llega a alimentar y prefigurar incluso a nuestro propio Jesús. Si nosotros tocamos lo de Pablo, o sea, prefiero ir más antes. Cuando Jesús ve que una prostituta es arrastrada hacia sus pies, todos los que arrastraban eran personas que acusaban y querían ver la opinión de Jesús. ¿Qué dices frente a esto, no? Querían hacer caerlo a Jesús prácticamente en error. Lo hemos encontrado en pleno acto del adulterio. ¿Y ahora qué dice esto? La ley de Moisés dice que hay que apedrearlo. Jesús, o muchas veces nos encontramos en esa situación. A veces cometemos errores involuntarios, caemos en pensamiento o tal vez en obra, pero ahí Pablo, ¿qué nos dice? He peleado la buena batalla de la fe. Y incluso dice, Pablo dice, lo que no quiero hago. Imagínense, lo bueno es malo, lo malo es bueno, pero al final, ¿Estás lista? ¿no?
Al final, ¿qué dice? Que he peleado, he luchado, me he impuesto, ¿no? No me he quedado allí. Y usted hizo una remembranza de ayer del hijo pródigo. El hijo pródigo es un ejemplo claro de la vivencia de un ser humano, que muy bien algunos podemos haber caído en la misma situación del hijo pródigo, o no también, o estamos caminando como un José, o estamos caminando como un Sansón. Muchas veces elegimos parejas que no debemos elegir, pero al final se impone nuestra fe. Sansón al final se reivindica, pide a Dios fuerza y fortaleza, aunque sea por última vez. Y eso a veces sucede en nuestras vidas. Padre, ya no tengo a nadie, solo quedas tú. Así que peleemos, luchemos. Y producto de esto, aplicaremos pues lo que dice el fruto del Espíritu Santo que viene en nuestras vidas. Tener paciencia, benignidad, mansedumbre. Gálatas bien claro en decirnos, contra tales no hay ley. Practiquemos, hagamos nuestra vivencia diaria que Jesús vive en nosotros. Y vive por amor, porque Él nos ama y nosotros también lo amamos a Él. Eso es todo, hermano. Amén, amén. Muy bien, hermanos, así que participen, pregunten, hermanos. Aquí la lección, el comentario dice, en griego existen 4 tipos de enunciados condicionales. Hermanos, ¿de qué está hablando? De enunciados o afirmaciones, pero condicionales, ¿no? Está, por ejemplo, un enunciado condicional es lo que dice el Señor, ¿no? Si tú me amas, dice, ahí está la condición. Si tú me amas, obedece mis mandamientos. Es condicional. La salvación, por ejemplo, es condicional. Dicen, ¿no? Yo los amo a ustedes. Soy vuestro padre. Y he dado mi vida a través de mi hijo, ¿no? Dicen, a través del hijo. Unigénito. Ahí estoy yo. Para salvarlos. Entonces, ahora, si tú crees en mi hijo Jesús, o sea, crees, entonces tienes vida eterna. Pero si tú no crees, dice, tienes condenación eterna. Así dice la palabra del Señor, claramente en Juan, el libro de Juan, en el capítulo 3, versículo 16, y uno continúa 17, 18 leyendo, ahí dice esto, ¿no? Entonces dice aquí, en griego existen, dice, 4 tipos de enunciados condicionales, cada uno con matices distintos también dice allá, ¿no? El que aparece, por ejemplo, en Colosenses 1:23, estamos leyendo, ¿no? Si en verdad, o sea, es condicional, ¿no? Si en verdad, o sea, lo que podemos decir supuestamente puede ser verdad, pero en realidad es una mentira, porque mucha gente dice, yo conozco a Dios, ¿no? Pero si tú no obedeces los mandamientos de Dios, eres un mentiroso. No conoces a Dios, porque el que conoce a Dios demuestra, ¿no? En su vida que obedece y lo obedece por amor, porque lo conoce. Eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Aquel que dice que me conoce, pero no obedece mi mandamiento, es un mentiroso. Así dice la palabra de Dios, ¿no? Entonces es condicional, condicional. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados, dice, y constantes, mira, si estás así permaneciendo, estás bien cimentado, eres constante, o sea, continuo, ¿no? En tu comunión con Dios, o sea, estás en Cristo, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, no te mueves ni a la derecha ni a la izquierda, sigues. Así que esto que fue proclamado, pues el evangelio a toda la creación debajo del cielo y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro, dice, ¿no? Es condicional, ahí está diciendo. Entonces, pues si uno permanece fiel, pues dice, es será salvo, el que permanece fiel. O sea, bueno, a esto da por sentado, hermanos, que la condición para que algo ocurra está dada. Ahí está la condición, hermanos. ¿Ah? La condición está dada. Es decir, Pablo anima a los colosenses con la idea de que en efecto perseverarán en la fe, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Para Pablo.
que aquí los colosenses van a perseverar en la fe, ya que como el apóstol indica enseguida, tiene pues evidencias de la constancia y la fe de ellos, ¿no? Claro, él se ha enterado de que los colosenses están siguiendo fieles, pues, ¿no? Están permaneciendo, están perseverando, ¿no? Fieles en la fe. Ahí está en Colosenses 2:5, dice, ¿no? Porque aunque estoy ausente en el cuerpo, sin embargo estoy con vosotros en espíritu, regocijándome, o sea, está feliz Pablo, ¿no? ¿Quién no? Regocijándome. ¿Por qué estaba regocijándose? Al ver pues vuestra buena disciplina y la estabilidad de vuestra fe en Cristo. Ahí está. Con otras palabras, ¿no? La perseverancia, la constancia, disciplina y la estabilidad de vuestra fe. Estable, ¿no? No inestable, pues hermano, no inestable. Bueno, el comentario dice aquí, sin embargo, hermanos, su esperanza sigue estando condicionada a que persistan pues en el camino de la fe que han emprendido. Persistir, ¿no? No sé, tú seguramente también, hermano, entre caídas y levantadas, pero si estás acá, estás persistiendo, pues, hermano. Estás persistiendo. Eso es muy bueno, que estemos, sigamos, ¿no? Hacia adelante, ser fieles, ¿no? Hasta el último día, ¿no? Hasta la muerte, como dice la palabra del Señor. Hasta que venga Jesucristo, hasta que descansemos. La palabra griega, hermanos, traducida como permanecer en Colosenses 1:23, dice ahí, pues, esto de permanecer es persistir, persistencia, y es utilizada, por ejemplo, en el caso de los escribas y los fariseos que requerían insistentemente una respuesta de Jesús acerca de lo que se debía hacer con la mujer sorprendida en adulterio. Hay un caso, hermanos, en que los judíos también querían persistir, pero ¿persistir en qué? Vamos a ver, vamos a ver. Juan 8:7. A ver, vamos a ver de los fariseos, no escribas. O sea que, como dijo nuestro hermano David, o Marcelino creo nos dijo, esto es pues no la historia de esta mujer que fue sorprendida en pleno acto del adulterio. Imagínense, ¿qué cosa han hecho estos escribas fariseos? Han tendido seguramente una trampa o habría ese hábito ya en esta mujer, ¿no? De que iba a caer en adulterio. Entonces seguro han conseguido un varón o algo así para que haga caer y tantas cosas. Y están en el pleno acto del adulterio, hermanos, lo cogen a la mujer, le dicen, ahí está, mira, ya, no te puedes negar acá, ya. Vamos allá ante Jesús, porque ellos querían hacer caer a Jesús, ¿no? Entonces ellos, los escribas y los fariseos le dicen a Jesús, bueno, ahí, a ver, si tú realmente no eres el que dices que eres, el Hijo de Dios, a ver, vas a entrar en prueba, ¿no? A ver, ¿qué dices? A esta mujer la hemos cogido en pleno acto del adulterio, ya, ¿tú qué dices? Mira, la palabra de Dios dice de que a estas mujeres hay que apedrearlas, así dice la Biblia. Ahora, ¿tú qué dices? A ver, ¿tú qué dices? A ver, hermanos, miren, sí, pues la Biblia dice eso. A una mujer que se le encontraba siempre en acto de adulterio había que apedrear. Pues en este caso, pues hermanos, dentro del pueblo de Dios, ¿no? Entonces, pero como insistían, dice, en preguntarle, el texto dice así, Jesús se enderezó y ¿qué les dice? Está bien, ¿no? Les dice, en otras palabras, está bien, van a apedrear. Pero él dice, el que de vosotros esté sin pecado, entonces sea pues el primero en tirarle una piedra. El que de vosotros esté sin pecado, sea pues el primero en tirarle una piedra. Hermanos, y ahí el Señor Jesús escribía en la tierra, ¿no? Con su dedo, y entonces, ¿qué pasa, hermanos? Entonces ahí eh, la gente, uno por uno, se retira porque el Espíritu Santo seguro les haría dar cuenta de que tenían pecado. Y eran peor tal vez que esta mujer adúltera, y tenían que retirarse nomás bajando la cabeza. Y Jesús le dice, no, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Se han ido.
Y Jesús también le dijo, ni siquiera yo te condeno. Vete, pero ya no peques más, no peques más. Hermanos, no está contra lo que la palabra de Dios, el Señor Jesús, no ha venido a cambiar los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios permanecen, pues no, así firmes por la eternidad, hermanos. ¿No es cierto? Bien, ¿alguien quiere participar? Participe, hermano. Prenda su micro y participe, hermano, ¿no? A ver, ¿quién quiere participar? Participen. Bueno, voy a continuar mientras en cualquier momento tú puedes participar. También cuando Pedro siguió llamando a la puerta, hermanos, hay otro caso, ¿no? También cuando Pedro siguió llamando a la puerta después de Rode, fue a dar la buena noticia a los demás discípulos en lugar de dejarlo entrar. ¿Qué pasa en este caso, hermanos? Pedro había sido sacado, ¿no? Milagrosamente de la cárcel, ¿no? El poder de Dios y todo, ¿no? Salió de la cárcel. Y pues lo iban a matar, al día siguiente lo iban a matar, pero Dios no quería eso, entonces lo ha sacado de la cárcel. ¿Y dónde se va pues Pedro? Se va pues a la casa de una hermana donde se reunía el grupo. Y entonces ahí toca la puerta, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa, hermanos? La empleada, Roda, es la empleada, seguro pregunta, ¿quién es? Entonces, soy Pedro, sí, ábreme así, ¿no? Entonces, ella tanta alegría, todo, o no creía, ¿no? Porque entonces, se va, pues regresa, Pedro, creo que está ahí, y seguía tocando Pedro la puerta, pues continúa, dice ahí, mas Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron, ¿no? Bueno, entonces ahí la persistencia nos está hablándonos, ¿no? De seguir llamando, pues, ¿no? Y la empleada ahí, ¿no? La hermana empleada ahí dice, ¿no? Que se alegraba o, bueno, se admiraba, ¿no? De que estuviera Pedro ahí. Entonces, hablando de la palabra persistencia, ¿no? Persistir. A su vez, Pablo, hermanos, utiliza ese mismo término cuando anima a Timoteo a permanecer fiel en las instrucciones doctrinales y prácticas que le dio. Entonces, ahí el consejo de Pablo para Timoteo, este joven Timoteo, le dice que permanezca pues así fiel en las doctrinas, en las prácticas que ha aprendido. Ahí está Timoteo 4:16. Su significado aquí es similar, hermanos, salvo que se aplica a los creyentes en general. Para todos es aplicable esto. Como veremos en la próxima lección, nos dice así. Pablo temía que los colosenses aceptaran falsas formas humanas de salvación en lugar de aferrarse a la esperanza que ofrece pues el Evangelio. Bueno, hay varios textos bíblicos, hermanos, que hay que leerlos, pero vamos a ver, ¿no? Ese problema que apareció allí, ¿no? De repente es importante, ¿no? Leer, ya nuestra hermana Mónica estaba haciendo alusión a esto, entonces de todas maneras, me gustaría leer esos textos bíblicos, ¿no? Entonces aquí estoy usando mi celular para ver estos textos bíblicos, aquí está. Entonces aquí dice Colosenses 2:8. Justo, Sí, sí, por favor, participe, y hermano. hermanito, gracias. Hermano, quiero dar mi testimonio, lo de ayer. Usted sabe que yo viajé a Ayacucho y bueno, en el camino que del trayecto he visto muchas cosas, las cosas muy paganas y todo. Y lógicamente donde que estemos, donde quiera que vayamos, tenemos que llevar la palabra del Señor. Eso es lo que hice en la iglesia allá en Huanta, estuve en Ica, hay muchas cosas paganas, arraigadas, enraizadas, y en algunas partes me prohibieron hablar de Dios abiertamente, del enemigo y todo, pero yo aún así hablaba, predicaba del amor del Señor, pero el enemigo es muy astuto. Primero me caí yo allá en Guanta, pero aún así yo seguía hablando y más aún ayer me caí saliendo de los servicios y me fui en una curva, mi columna se ha ido a una
a las gradas al filo. Yo me quedé sin respiración y la gente decía, uy, la columna se partió hasta la médula. Pero el amor del Señor, cuando nosotros hablamos, cuando nosotros salimos desde la casa, pensando en que donde quiera que estemos, aún a los familiares, aún en la iglesia, aún donde quiera, a veces donde no hay motivo, motivamos para hablar de nuestro Señor. Y era estos días de carnavales, me invitaban, vamos un ratito, pero yo no iba. Estaba hablando de las fiestas, por qué y cómo, y al Señor no le gusta, y Ayacucho es netamente de gente católica y gente que también arraigados en la brujería, en el espiritismo, en los maleficios y todo. Y yo me quedaba asombrada y donde quiera que iba. Pero al regresar también hemos estado predicando, hablando del Señor en el carro. Al llegar me caí. Yo misma dije, Señor, pero muy dentro de mí dije, yo estoy preparada, pero hasta el último hablaré del Señor, que tu palabra llegue hasta los confines del mundo, hasta el momento en que me des vida. Y me levanté, me llevé al seguro. De inmediato me hicieron los exámenes. Gloria a Dios, no tengo un fuerte golpe, pero no hay nada en la columna ni los huesos que me he golpeado. El Señor nos toma en el aire. El Señor es tan benevolente, no permite que el enemigo toque. Yo me acordaba de Job, aún que rascaba con esa teja sus heridas, pero Dios no permitió que tocara su vida. Y hermanos, permanezcamos en el Señor. Hablemos donde quiera que estemos, sin vergüenza, sin miedo, para que el mundo conozca a nuestro Padre y su venida ya sea pronto. Esto es mi testimonio, hermanito. Hoy estoy reposando acá en Cusco. Oren más bien por mí. Gracias. Muy bien, hermana Nancy, vamos a orar por usted, hermanita. Y bueno, el principio, hermanos, para todo esto, como dice nuestra hermana Nancy, ¿no? Importantísimo, hermanos. En un principio hay que aplicarlo en nuestras vidas como principio. ¿Ah? Alguna vez les he contado, creo que hay una jovencita, o cuando era todavía, bueno, niño, un poco, adolescente tal vez, cuenta, ¿no? Que se le ve a ella y no podía salir de la casa, pero ¿por qué? No, es que quería recibir la bendición de su papá. Ah, recibe la bendición de su papá y solamente así sale, así hacer sus actividades. Ah, si no, no podía salir. Hermanos, ese debe ser un principio para nosotros, o sea, de nuestro Padre Celestial, nosotros debemos salir pidiendo la bendición. Padre, tu bendición. Dame tu bendición, voy a ir, Señor. Acompáñame, como estamos estudiando, ¿no? Con Cristo. Acompáñame, Señor. Así siempre hay que salir de la casa. ¿Quién sabe? Ahí es el último día de nuestra vida, hermanos, que hemos salido y Dios ha permitido que descansemos, pues para vida eterna. O si vamos a volver, amén también, ¿no? Seguiremos viviendo, ¿no? Pero siempre por principio, hermanos, tengamos esa costumbre. Debe haber algún lugarcito en la casa donde está un cuarto, no sé, pero el asunto siempre hay que salir pidiendo, Señor, tu bendición. Voy a salir, Señor. No hay que salir así, así nomás, ¿no? Entonces, bueno, qué bien, el testimonio de nuestra hermana nos ayuda, ¿no? A entender de que uno hay que permanecer fieles. Y justamente, hermanos, en los textos que iba a leer acá, dice Colosenses 2:8, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. O sea, los colosenses habían entrado, pues, no personas o supuestos hermanos que empiezan a traer tradiciones, costumbres, pues filosofías huecas, sutilezas, hermano.
según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Ese es ¿no? un problema que está apareciendo en Colosenses. Por eso es que se está hablando de este tema, que permanezcan fieles, ¿no? Hermanos, dentro de la iglesia, incluso yo lo que noto es que mucha gente, muchos hermanos, utilizan los libros, ¿no? Del espíritu de profecía, y justamente ahí empiezan ya a hablar de tradiciones, o sea, pensamientos, o ni siquiera entienden lo que leen el libro de espíritu de profecía, y empiezan a dividir la iglesia. O sea, ponen otros principios, y claro, el apóstol Pablo pues salta y se molesta también, dice, ¿no? Por eso habla de anatema o maldice incluso, ¿no? Ustedes han conocido el Evangelio de Jesús, que la salvación es por la fe, no es por las obras. Entonces nadie puede entrar ahí, ¿no? Con cosas que para la salvación, que si tú no haces eso, está perdido, ¿no? No, por eso no es por obras la salvación, es por la fe de la salvación. Y entonces se exige y se obliga a querer hacer una cosa, ¿no? O sea, tienen que hacer esto, aquello. Bueno, no sé, pero ya nos convertimos como los judíos, pues, ¿no? Legalistas. Sí que practica uno todas las cosas que dice, pero no por amor a Dios, sino por miedo, temor, cualquier cosa. Yo recuerdo un hermano que estaba desahuciado. Bueno, él no era hermano, pero estaba desahuciado. Él y su esposa desahuciados. Pero en una noche, los dos, en esa misma noche, Dios intervino y les curó milagrosamente. Y contaban su testimonio, pues no, al levantarse, podía caminar, estaba bien. Entonces, milagro un pasó, entonces ellos hicieron un compromiso con Dios, ¿no? Construir templos para Dios, y eso cumplió. Y su alimentación, y nosotros comemos Darwin nada más, así decía, ¿no? Y nosotros no podemos obligar a nadie, ¿no? A no ser que tenga esa experiencia, ese amor para practicar, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? No les podemos obligar, pero ahí está. Cada uno va aprendiendo, ¿no? Y por amor hace las cosas, ¿no? Hace uno y sigue los consejos de Dios. Porque todo lo que hacemos, hemos hecho, es condicional, ¿no? Lo que sembramos, cosechamos. No os engañéis, a Dios nadie le puede engañar. Lo que el hombre sembrare, eso mismo cosechará. Entonces, hermanos, eso, ¿no? Dentro de la iglesia se levantan, pues, unos hermanos u otros y empiezan a dividir a la iglesia. Entonces, eso hay que tener cuidado, hay que tener mucho cuidado de eso, estar atento, ¿no? Entonces aquí en los colosenses aparecía pues justamente esas tradiciones, filosofías huecas, sutilezas, ¿no es cierto? O sea, el mundo se quería meter, pues, ¿no? Como la iglesia cristiana en la Edad Media se paganizó, pues abrieron la puerta a los romanos. Por eso es la iglesia que se dice católica romana, porque Roma, de ahí están todas esas sutilezas, filosofías, no tradiciones, está, pues todo es tradición, 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 todo, ¿no? Hasta estos carnavales, que es una fiesta a la carne, o sea, al diablo Satanás, la carne, a la sensualidad, al sexo. Entonces, hermanos, ahí también está, pues, ¿no? Metido incluso, ¿no? Sus tradiciones, ¿no? La cristiandad, ¿no? Que se dice la iglesia madre, ¿no? Y en todo. Esa es sus tradiciones para todo, ¿no? Ahí están sus santos y todo, ¿no? Que hacen las cosas. Siempre están la bebida, ¿no? Más que todo está la bebida, después ahí se emborrachan y hacen eh, los deseos de la carne, pues, ¿no? Y después están con problemas, ¿no? Entonces, por eso la preocupación de Pablo es eso, ¿no? Hay que tener cuidado de eso, ¿no? En Colosenses 2:20 al 22 dice, hermanos, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, dice, ¿no? Ah, no, dice, a ver, voy a leer bien. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, dice, ¿no? O sea, si uno ha muerto con Cristo, hermanos, o sea, ha sido bautizado, ¿no? Y ya pues ha muerto con Cristo ahí en el bautismo. Ahora, hablando de las costumbres del mundo, dice, en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivieses en el mundo.
no sometéis a preceptos, tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, ¿no? O sea, como los escribas y fariseos, ¿no? Que invalidan los mandamientos de Dios y empiezan, meten ahí sus tradiciones y sus costumbres, o obligan de repente, ¿no? Hay mucho cuidado de nosotros que estemos obligando a guardar el sábado, de los diezmos, todo. Eso tiene que ser voluntario y de amor, por el amor. Uno tiene, para eso tiene que conocer al Señor y nuestra preocupación debe ser que conozcan al Señor, ¿no? A Dios y que lo amen y entonces automáticamente va a venir la obediencia, la fidelidad. Cuando empiezan a conocer al Señor, creen en el Señor, ¿no? Entonces, entonces ahí dice Colosenses 2:20 al 22, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos, pero dice, en cuanto a los rudimentos del mundo, porque como si vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos, ¿no? En este caso, esas tradiciones, ¿no? Tales como no manejes, ni gustes, ni toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, dice, ¿no? Cosas que todas se destruyen con el uso, ¿no? Por eso cuando están en un día sábado, Jesús está con sus discípulos y como estarían de hambre, pasaban por un sembrado de donde había trigo, entonces el trigo, entonces los discípulos agarrarían un poco de trigo, lo limpiarían y se lo metían en la cabeza y se lo comíamos. Y entonces, ¿qué dicen los fariseos? ¿Qué dicen los escribas? Entonces, no vaya a ser que nosotros los adventistas seamos así también. Ah, está pecando. En sábado está comiendo, prácticamente está, mira, cosechando aquí el trigo, está comiendo. Eso es lo que le cuestionaron a Jesús. Ahí está este Jesús desobediente al sábado. Están trabajando. Entonces, el Señor ha tenido que aclararles y decirles que no es así. ¿No? Están preocupados, no por la comida que entra a la barriga y después a la letrina, ¿no es cierto? Entonces, esos problemas, ¿no? A veces suceden, pues, hermanos. Bueno, la palabra fundado se refiere a establecer una base sólida de fe y amor fundamentadas en la palabra de Dios. Ahí está también los textos bíblicos, hermanos, importantes los textos bíblicos, porque estamos estudiando la palabra de Dios. Eso es lo que importa, hermanos, ¿no? En Mateo 7:25 dice, hermanos, descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Entonces aquí hay una ilustración muy importante que el Señor Jesús ha enseñado, de que la casa debe estar fundada. ¿Dónde construirías? Si tienes casa, ¿dónde has fundado? He visto casas edificios incluso, ¿no? 3 pisos, creo así, que no tenían cimentación, pues, o sea, una buena base, ¿no? Bueno, yo no soy ingeniero, pero los ingenieros saben eso, ¿no? Que en función a cómo, que el edificio, cuántos pisos va a tener, también su cimentación tiene que estar bien afirmada, pues, ¿no? Y entonces, pero entonces va a venir el huaico, ¿no? Entonces se cae la casa, pues por eso dice, ¿no? El hombre insensato construyó su casa sobre la arena, pues, ¿no? Pero el hombre sensato, ¿no? Construye su casa sobre la roca, pues, y la roca es sólida, mire, hasta el mar golpea la roca y no le pasa nada a la roca sigue firme, ¿no? Entonces, por eso dice, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca, dice. De igual manera habla de la casa que está fundada, bueno, la casa fundada sobre la arena, pues vienen las aguas y cae pues la casa en una destrucción. Entonces, cuando no estamos afirmados bien en las cosas de Dios, ¿no es cierto? Los principios de Dios no están en nuestra vida, fácilmente cualquiera nos hace caer, cualquier tentación nos hace caer. Eh, entonces, hay que fundamentarse, ¿no? Afirmarse bien, así como una casa en la roca. Efesios 2:20 dice, edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. O sea, afirmados en Jesucristo, porque Él es la roca, hermano. Si estamos afirmados en el Señor Jesucristo, hermanos, y lo que dicen los apóstoles y profetas inspirados por Dios mismo, entonces, hermanos, pues no vamos a caer, ¿no? Vamos a ser fieles hasta la muerte, ¿no?
En Efesios 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esa palabrita, ¿no? Habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Habite, esté junto, ¿no? Porque cuando uno se casa, entonces tienen que estar juntos, ¿no es cierto? ¿No? Cuando se separan, a veces por razones de trabajo también se separan, entonces ahí corren riesgo. El enemigo va a tentar a uno u otro, ¿no? Para que puedan caer, ¿no? En adulterio. Entonces, suele suceder generalmente en las separaciones, por eso hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Como Eva también se separó de Adán y lo atrapó, pues el diablo y le hizo caer. Entonces, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Claro, entonces así vamos a poder amar. Ese debe ser el fundamento, hermanos, ¿no? Cristo, que es amor. Dice, Dios es amor. Si Cristo está en nosotros, porque Cristo es el Dios, creador, sustentador, salvador, es el mismo Dios, un solo Dios tenemos, ¿no? Y Dios se ha manifestado a través del Hijo en esta tierra. Si Él está, entonces el fundamento que es amor, estará pues nuestro ser, también mostrará ese amor, ¿no? ¿Qué más dice, hermanos, la lección? La palabra griega traducida como firmes está relacionada con la idea anterior y se refiere a una estructura inamovible, hermanos, una estructura inamovible y por extensión, hermanos, a un cristiano que no puede moverse de la esperanza del Evangelio, como hemos leído Colosenses 1:23, que no puede moverse de la esperanza del Evangelio. El mismo vocablo aparece, hermanos, en Primera de Corintios, dice ahí, 15:58, ¿no? 15:5. ¿Qué dice allí, hermanos? Voy a leer aquí, yo tengo mi celular. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esa otra palabrita, hermanos, creciendo. Está bien, vamos a ser firmes, constantes, pero hay que crecer, hermanos. Hay que crecer, hay que crecer. Como decía un hermano, un bebito está pues perfecto, ¿no? Eh, Cuando no puede levantarse, de repente no puede sentarse, todavía no puede hablar, no puede comer, toma leche nada más, está bien. El bebito es así, de 2 meses, está bien, está perfecto, ¿no? Pero cuando ya tiene 5 años, que siga así sin levantarse, sin hablar, sin caminar, sigue tomando la leche, ¿no? Entonces, está mal, ya no está perfecto, no está mal, no tiene que crecer, ha crecido espiritualmente o nosotros también como cristianos tenemos que crecer, ¿no? Crecer. ¿Y cómo se crece? Justamente está diciendo ahí, ¿no? Dice, así que hermanos míos amados, está firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, creciendo, hermanos, en la obra del Señor siempre. ¿Cómo se crece? Haciendo pues la obra del Señor, hermanos. Se crece. Y adquirimos paciencia, consolación y tenemos esperanza, no practicando, hermanos, viviendo la vida cristiana, pues, caminando con el Señor Jesucristo, ¿no? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pues todo trabajo, y así como la hermana Nancy cuenta, ¿no? Su testimonio, pues va a tener su fruto, pues, ¿no? Siempre está hablando por acá, por allá. Aparentemente pareciera que no tiene fruto, ¿no? Pero Dios trabaja con ese poquito, por lo menos que se ha hablado, que se ha dicho. Entonces, pues va a haber su fruto en su debido tiempo, ¿no? Así que, hermanos, dice, estad firmes y constantes, abundando en la obra del Señor siempre, abundando o creciendo, ¿no? En la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Contrariamente, hermanos, a la creencia según la cual una vez salvo, siempre salvo, Pablo estaba diciendo algo completamente diferente, ¿no? Entonces estamos, creo que, aclarando eso, ¿no? La salvación es por obras, ¿no? Sino que uno obrando conoce a Dios y la obra es una demostración también de que si realmente, o sea, en otras palabras, el que ama al Señor
Es imposible que desobedezca algún mandamiento de Dios. El que ama al Señor, todo lo que hace por amor lo hace. No necesita que alguien le diga, hoy tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. No, Dios mismo escribe en su mente los principios, porque le ama y lo va a obedecer. Pero el que no ama al Señor, hermanos, sí puede obedecer algunos mandamientos, a su manera lo puede guardar, ¿no? Eso es lo que nos puede estar pasando a nosotros, ¿no? Si no amamos al Señor, pues ahí estamos todavía, ¿no? Diciendo, ay, no, qué frío, esto, aquello, ¿cómo me voy a reunir? ¿Cómo voy a ir? No puedo. Es que todavía no conoce al Señor, pues, ¿no? Entonces, como no conoce, no ama al Señor, entonces hace las cosas por otros motivos, no lo hace porque realmente conoce a Dios, ¿no? Y ese es un problema, hermanos, grave, porque cuando venga el Señor Jesús, aún nos dirá, no, si entra al gozo de tu Señor, ¿no? Y algunos dirá, pues, no van a entrar a la salvación. Pero ¿por qué? Si hemos hecho una y otra cosa, también dirá ahí, ¿no? No, yo no los conozco a ustedes, dicen, ¿no? O sea, el asunto es conocer. Hacer, uno también puede hacer sin conocer, ¿no? Puede hacer sin conocer, pero se va a perder, ¿no? Pero el asunto es hacer las cosas, conoce, sabe lo que está haciendo, ¿no? No está dependiendo del pastor o de alguien que le diga o no le diga que hagas. Conoce a su Señor. Bueno, ¿cuál ha sido tu experiencia con respecto a la importancia de continuar ejercitando la fe? ¿Cuál es tu experiencia, hermano, hermana? ¿Por qué es necesario sostener la decisión consciente de hacerlo? ¿Mm? Una decisión consciente. Así cuando uno se va a casar, conscientemente tiene que decir, dice, pues, ¿no? Ya, yo me voy a casar con ella, ya. Pide la mano y tantas cosas, sí, me voy. Pues ya decidió, pues, ¿no? Y vive, pues, hasta que la muerte los separe, ¿no? Porque ha decidido de corazón, toma una decisión. ¿Qué ocurrirá si no lo haces? O sea, si no tomas esa decisión consciente, así, conociendo al Señor, así. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Dice, ¿no? ¿Qué ocurrirá si no lo haces? O sea, que uno también puede conocer, pero no tomar la decisión. No tomar la decisión. No, todavía no, que esto, uno puede no comprometerse con el Señor todavía, ¿no? Pero ese no comprometerse tal vez sea pues la decisión final ya, ¿no? Así va a ser hasta el final, hasta que muera, no se va a decidir. Por eso dice, hoy es el día no de salvación. Bueno, hermanos, el tiempo ha pasado, nos vamos a despedir. Vamos a orar, pues, ¿no? Vamos a orar. A ver, eh, ¿alguien está ahí para orar todavía? Ya pasó la hora. A ver, Hermano, hermano David, por favor, ore usted. Ore, hermano. Ore, ore. vamos a orar. Vamos a pedir a Dios sabiduría. Vamos a pedir a Dios que nos dé fortaleza para enfrentar esta nueva semana que hoy inicia labores cotidianas. Vamos a orar. Bendito y amante Padre que estás en los cielos, te agradecemos mucho porque nos has cuidado y nos has dado este nuevo día. Te pedimos, Padre, tu bendición, que al salir de nuestros hogares, de nuestras casas, seas siempre tú quien nos puedas cuidar en cada paso que demos. Es tan triste a veces, Padre, lo que dice nuestro hermano Pablo. A veces hacemos lo que no queremos. A veces nos inmiscuimos en problemas muy fuertes. Pero sabemos que eso no viene de ti, sino viene del demonio que nos tienta y cuando no estamos ligados en amor contigo, sucumbimos y caemos. Te rogamos, Padre, que tú nos des un espíritu, no de cobardía, sino un espíritu de fuerza, fortaleza, y podamos tomar siempre decisiones buenas en cada momento de nuestras vidas y en cada momento de prueba podamos siempre salir airosos. Tenemos a un enemigo que nos busca y mencionas, Padre, de que está buscando aún a los escogidos hacerlos caer. Bendice a nuestros pastores, bendice a nuestros ancianos, bendice a nuestros directores de iglesia, bendice también a los miembros. Bendice, Padre, a nuestros ancianitos.
Bendice a nuestros niños, bendice a los que están enfermos, a los que están en las cárceles. Ayúdanos a llegar a ellos, Padre. Suplicamos también que cada día sea pues una bendición y podamos ligarnos siempre a ti en un acto de amor, poder abrazarnos de ti y poder reflejar tu carácter hacia el mundo. Padre, gracias una vez más por la semana que pasó y enfrentaremos una semana junto contigo. Abrazados de ti, sabemos que la victoria está asegurada. Ayúdanos, Padre, y bendícenos en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús, amén. Amén.